acordar la intervención de Chávez ahí en Porto Alegre en el 2005. La Yugular era la música con Latinoamérica. Bueno, y vamos a un tema que venimos siguiendo, que tiene que ver con la creación del Colegio de Profesionales de Trabajadores de Educación Especial, digamos, ¿no? Hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, además, que fue iniciativa impulsado por los mismos trabajadores profesionales y entre ellos una de las impulsoras es Fabiana Silva. También es docente de la carrera de Educación Especial que se dicta en la Facultad de Humanidades. Muy buenos días, Fabiana. Te saluda Alicia Rivas y Susana Babi. ¿Cómo estás? Hola, buen día, chicas. Buen día ahí a la mesa. Muchas gracias por la llamada y, bueno, por ocuparse de un tema que nos preocupa a todas las profesoras y los profesores de Educación Especial de la provincia de Misiones. Gracias por atendernos, Fabiana. Bueno, contanos... ¿por dónde está este proyecto? ¿En qué instancia está? Bueno, antes de contar en la instancia en la que está, me gustaría por ahí contarles cómo comenzamos y hace cuánto, como para que se tenga un poquito de dimensión de hace cuánto tiempo estamos con este proyecto. En el año 2014 presentamos el proyecto con un grupo de colegas, de compañeras de Educación Especial que redactamos este proyecto de ley. A la diputada Tiki Martesini, que en ese momento pertenecía a la Renovación. Bueno, esperamos que ella nos convoque, que nos llame para trabajar en el proyecto, nunca nos llamó. Al término de su mandato, bueno, claramente nos dimos cuenta que el proyecto había quedado en un cajón guardado. Y bueno, ingresa en ese momento la doctora Gauco, que como diputada, nos acercamos nuevamente a hablar con ella lo presenta en la Cámara, ella lo activa, comenzamos a trabajar y bueno, termina su mandato. Estos son los tiempos legislativos, ¿no? Que uno por ahí no comprende. Pierde estado parlamentario nuevamente. Exactamente, no pierde el estado parlamentario, sino que se dilatan los tiempos, ¿no? Bueno, cuando termina su mandato, nuevamente nos presentamos a la Cámara, ahí conversamos con la diputada Aguirre, que ella nos presenta a Natalia Rodríguez, que es la que desde ese momento está como acompañando el proyecto. Natalia también presentó un proyecto complementario a este, que es el de regulación profesional, es decir, que son dos proyectos los que están, los que necesitamos que se sancionen, digamos. Este año tuvimos varias reuniones con el equipo de Natalia y también con la diputada Subcenteno, que se interiorizó también en el proyecto de ley, lo ha puesto en labor, es decir, que desde junio que el proyecto del colegio está tratándose nuevamente en las comisiones. ¿Y cómo se llama el colegio para el proyecto? Colegio de Profesores de Educación Especial, así simplemente. Bueno, y tuvimos, como ustedes decían, yo estaba escuchando, tuvimos un encuentro provincial de estudiantes y de profesores y profesoras de Educación Especial este viernes y sábado pasados. Bueno, lo hicimos a modo virtual y bueno, fue una concurrencia bastante interesante. Nosotros tenemos, además la carrera tiene una extensión áulica desde el año pasado en la ciudad de Campo Viera. Bueno, también tenemos ahí muchísimos estudiantes que están como comenzando a conocer la problemática del campo laboral, ¿no? Que es lo que por ahí nos preocupa. Y por eso es que necesitamos contar con un colegio profesional que regule estas prácticas. Nosotros decimos también que vele por prácticas éticas. Y cuando decimos prácticas éticas pensamos en situaciones bastante complejas que se dan en los procesos de inclusión, sobre todo con niños y con jóvenes con discapacidad acompañados por personas que no están capacitadas para llevar adelante esos procesos de inclusión. Y ahí apuntamos cuando hablamos exactamente de la cuestión ética, ¿no? Muchas veces son profesionales de otras disciplinas los que subcontratan a estudiantes
que llevan adelante y que son los que están en el momento en la escuela, en el proceso áulico, en el proceso educativo, en distintos espacios donde este sujeto con discapacidad transita, y no es un profesional formado. Eso nos preocupa muchísimo, porque nos parece que, bueno, se vulneran los derechos de una educación Fabiana, de calidad, digamos. Y precisamente en las escuelas, tanto en Posada como en el interior de la provincia, las escuelas de educación especial, exactamente, ¿la designación corre por cuenta del Consejo General de Educación? Sí. Ese es el ente regulador y por supuesto que en ese ámbito, digamos, los profesores de educación y las profesoras de educación especial que son designados profesores con título. En ese aspecto, digamos, nosotros cuando hacemos más hincapié estamos hablando, sabemos que el colegio profesional, un colegio regula lo que se denomina por ahí la práctica liberal, ¿no? En las profesiones. Y en ese sentido, hay todo un universo que está fuera de lo educativo estrictamente escolar, que el profesor y la profesora de educación especial pueden llevar adelante, ¿no? Entonces, ahí es donde apuntamos a que necesitamos que ese desempeño, esa acción, esté regulada por alguna institución, ¿no? Porque si pensamos que el Consejo regula todo lo que es lo escolar o educativo, todo el ambiente de lo privado está sin regulación en este momento. Y tenemos, por ejemplo, muchos colegas que necesitan estar matriculados para trabajar y se matriculan en otros colegios que les permiten la matriculación para tener la matrícula, porque para facturar necesitan tener la matrícula, por ejemplo. ¿Y que se matriculan como psicopedagogos? ¿Cómo que se matriculan? No, el colegio de médicos es el colegio que más amplia tiene su posibilidad de matriculación en distintas como categorías, digamos. Los colegios pueden tener distintas categorías. Estar matriculado no significa que va a ejercer la medicina, ¿no? Está matriculado en otra categoría que no es la de médico, pero le permite la cobertura legal, digamos, el paraguas legal tiene, que es lo que por ahí para a veces la Superintendencia de Salud se necesita, o para las obras sociales se necesita. Es una situación bastante compleja, como verán, tiene muchas aristas y realmente nos preocupa porque, bueno, una de las cosas que hablábamos con Natalia Rodríguez, este año estuvimos invitadas juntas a un programa del Canal 4, creo, y ahí comentábamos esta situación, ¿no? Que bueno, muchas veces muchas disciplinas pueden pensar o pueden decir, bueno, no, ellas van a usar o ellos van a usar o van a usurpar nuestro espacio o nuestro espacio laboral, pensando, ¿no?, en la idea del colegio, la colegiatura. Y lo que nosotros decimos es que en realidad hace muchos años están como instaladas o normalizadas, entre comillas, un montón de disciplinas que intervienen en el campo de la educación especial que no debieran, pero como no está regulado, eso se instaló, y bueno, nosotros necesitamos delimitar ese campo. Nosotros necesitamos sobre todo fomentar prácticas éticas y en condiciones como la ley lo plantea. Nuestra ley de educación nacional plantea el principio de inclusión, y bueno, vemos que eso no siempre es así, no siempre es una realidad. Yo veía un posteo de una mamá en relación a todo lo que es las prestaciones en relación a un niño con autismo, y es terrible lo que los padres tienen que transitar para conseguir esas coberturas, esos abordajes. Bueno, es un panorama desde el diagnóstico complejo mismo, digamos, ¿no? Exactamente. Y ahí en adelante. Fabiana, y me quedé pensando en esa reunión de la que hablás el fin de semana, y ese campo laboral. ¿Cómo describen las estudiantes, cómo describen también ustedes como trabajadores ya ese campo laboral al que los estudiantes se estarán asomando, pero bueno, los trabajadores y los profesores y las profesoras ya pueden dar cuenta? Sí, perdón.
yo podría describir o analizarlo desde dos puntos de vista, digamos, desde la mirada más, no sé si se quiere, sociológica. Es un campo que está absolutamente atravesado e invadido por otras disciplinas que nada muchas veces tienen que ver y conocen de la problemática de la discapacidad, y eso es lo que más nos preocupa. Es como un campo en el cual se puede accionar libremente sin que nadie opine, diga o muestra el desinterés sobre bien. El desinterés generalizado. Yo no digo un desinterés, no. A mí me parece que es un campo que está muy demandado, porque en este momento es a partir de ciertas normativas que se han venido sancionando a nivel internacional y que Argentina adhiere y después, bueno, se hacen las bajadas en las provincias. La discapacidad es como un gran negocio en este momento, entonces al que todos quieren acceder. Entonces en ese quizás es muy ese duro tipo lo que de interés, diciendo. ese tipo de interés es el que está bien. Quizás es muy duro lo que estoy diciendo, por eso decía que para mí tiene como dos dimensiones, y si lo tengo que pensar desde la dimensión de lo disciplinar y de la formación y desde el acompañamiento a las familias, digo que es un campo que está siendo vulnerado en todos los sentidos, y que me parece que los padres y las madres que acompañan estos procesos, no solamente de inclusión educativa, inclusión en todas las dimensiones y en todos los aspectos de la vida de una persona, muchas veces se sienten muy solos institucionalmente, es decir, no hay a veces un Estado que regule como debe regular en los ámbitos privados, en lo que es el ejercicio libre de la profesión. Quizás no hay suficientes miradas más amorosas y más que alberguen más lo que es la problemática de la discapacidad, porque no es solamente el sujeto con discapacidad, sino su familia. Al momento de ingresar al universo de la discapacidad, desde el momento del diagnóstico, vos hoy mencionabas el diagnóstico, o quizás antes del diagnóstico, cuando todavía no sabemos qué es lo que está pasando, pero nos damos cuenta que algo sucede, y empezar a transitar todos esos caminos. Hoy, por ejemplo, hay en el hospital una reunión, una orientación a sujetos que necesitan el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Bueno, ese es todo un universo, por ejemplo, inabarcable a veces, porque son miles de trámites y se vence uno y tenés que hacer el otro, y tenés que hacer el otro certificado para lograr ese Certificado Único de Discapacidad que habilita y permite un montón de otras situaciones y otras cuestiones, ¿no? Y otros derechos. Entonces, también se vulneran todo el tiempo los derechos de los sujetos y de las familias, porque hay una familia detrás de cada niño. Fabiana, pensaba también, hablabas del otro gran actor que regula, o el que está regulando ahora se supone que es el Consejo General de Educación, y pensaba en un caso que venimos siguiendo desde otros lugares, en el que hay un caso que se judicializó, una persona que pretendió titularse como maestra de grado, pero no tenía el título de maestra de grado, y había ingresado al sistema educativo como asistente, como auxiliar, asistiendo a una persona con discapacidad. Y ahora está como viéndose ahí cómo ingresa al sistema educativo para seguir cumpliendo esa función de asistir a una persona con discapacidad. Y ahí el título de esta persona es secundario perito mercantil, dirían, para ver también si es que el Consejo está realmente controlando que quienes ingresan al sistema educativo tengan la formación y la pertinencia que se requiere, digamos, ¿no? La verdad es que no conozco el caso, me gustaría después por ahí si me lo mandan porque me interesa. Bueno, hay varias cuestiones ahí. Hay varios institutos, no sé si educativos, pero institutos que están otorgando cursos cortos de asistente a la inclusión, de apoyo a la inclusión. Bueno,
y vemos, conocemos la realidad y sabemos que esas son las personas que acompañan estos procesos de inclusión muchas veces en el ámbito privado, ¿no? Ahí estamos hablando, ahí el Consejo no tiene injerencia porque es un contrato que hace el padre con el instituto tal, o con la obra social tal, o con la persona tal, digamos, ¿no? No es que ahí el Consejo pueda siquiera decir, pero esta cuestión que vos mencionás, la verdad es que no la conozco, me parece muy, muy complicado. No tenemos nosotros muchas referencias de estas situaciones, la verdad es que es, en general, las designaciones que se dan, eso me consta, porque bueno, yo estoy en contacto con muchos graduados además, y estas cosas aparecerían, digamos, si suceden. Las designaciones se dan a profesores con título. Hasta donde yo sé, las designaciones se dan a profesores con título. Pero esto que vos mencionás se da mucho en estos procesos de inclusión. Chicos jóvenes que están estudiando filosofía, me decían el otro día, me llamaban y me contaban, otras disciplinas, otras carreras, historia, bueno, que tienen el segundo o tercer año a veces de facultad y son subcontratados. Eso es lo que yo mencionaba al comienzo y que por ahí nos preocupa también, porque el que presenta todos los papeles en regla es una persona titulada y hace el contacto con la obra social o con el instituto o con el padre, hace el contrato con el padre, y después le paga a la persona que lleva adelante la inclusión un monto X que siempre es irrisorio en relación a lo que percibe. Bueno, en su momento incluso nosotros desde la facultad nos acercamos y empezamos a trabajar, fue eso justo el año de la pandemia, en que el mismo año, digamos, con el IPS, porque el IPS es un gran prestador de toda la provincia que todo el tiempo tiene ese tipo de problemas. Entonces, también ahí hay mucho para hacer, pero bueno, para todas esas cosas necesitamos un colegio que sea el que lleve adelante estas peticiones y que peticionen en nombre de todos los colegas. Así que bueno, eso me parece que es muy importante. Y bueno, el viernes y el sábado estuvimos ahí conversando entre todos y me parece que son formas también. Bueno, nosotros hace años venimos haciendo distintas acciones. En el 2019 estuvimos en el centro de convenciones, en una jornada de la mañana y de la tarde también conversando sobre la misma situación, y que dije también en el canal en ese momento, a mí me parece que el Estado debe, y cuando pienso en el Estado pienso bueno en uno de sus poderes, ¿no? Que es en este caso el legislativo, debe ocuparse de esto. Es necesario que se ocupe, es necesario que realmente se preocupe por la situación, porque acá se están vulnerando los derechos de los sujetos con discapacidad y también de los trabajadores, porque se están cometiendo muchísimas irregularidades en esto que comentaba y desglosábamos un poquito en relación a quién trabaja, cómo cobran, no está regulado cuánto se cobra, cómo se cobra. Bueno, es bastante complicado toda la situación. Fabiana, bueno, en la reunión, bueno, solo para comentar nomás que en la reunión de esta semana estuvieron también presentes supervisoras de educación especial, las supervisoras de las distintas zonas de la provincia, la directora de enseñanza de la modalidad, Liliana Santander. Es decir, que los ámbitos, tanto del Estado, digamos, lo que en referencia a las escuelas especiales estuvieron presentes, y los colegas que trabajan en centros educativos privados y en escuelas y en el ámbito solamente estrictamente privado también estuvieron presentes. Es decir, que todos estamos con el mismo objetivo. ¿Y cuánto falta para que, según los trámites, esta primera pregunta con la que arrancábamos, ¿en qué instancia está este proyecto? Bueno, y el proyecto del colegio está en el plan de labor en este momento. La comisión de legislación, que es la comisión que debe sacar, digamos, ¿no?, el proyecto, esa es la comisión. Y el del ejercicio profesional está la comisión de educación,
y discapacidad. Es decir, se tienen que unificar los dos proyectos en una sola comisión, que sería la comisión que preside la diputada Centeno, y bueno, y comenzar a avanzar. Yo, sinceramente, si vos me preguntás cuánto falta, yo no sé decirte, realmente no sé decirte, porque los tiempos legislativos son muy otros, ¿no? La realidad va por un lado y los tiempos legislativos van claramente por otro. Totalmente. Fabiana, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Seguramente vamos a volver a charlar y vamos a empezar también a molestar un poco a los legisladores y las legisladoras, que son quienes deberían contarnos de ese tiempo legislativo. Bueno, sería interesante. Bueno, yo creo que Natalia Rodríguez y Ana Luz Centeno, o Ana Azul, Ana Azul Centeno, sí, serían las dos interlocutoras válidas en este momento para ver cómo estamos. Genial. Yo les agradezco muchísimo, sé que las compañeras están escuchando, porque bueno, les contamos que íbamos a estar saliendo en la radio, y bueno, para nosotros es una preocupación, y bueno, es importante que también ustedes nos den el espacio para visibilizar un poco esta problemática. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabiana. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Fabiana Silva, y este proyecto Colegio de Profesores y Profesoras de Educación Especial. Y además hay otro proyecto de ejercicio profesional que es de la diputada Ana Azul Centeno. Habría que ver qué pasa ahí. Bueno, se tiene que unificar. Sí, si los dos apuntan a lo mismo, que es regular la actividad, también, bueno, ir apurando el trámite, no creo que sea tan complejo, y sobre todo porque ya hay un trabajo previo realmente interesante e intenso por parte de estas docentes, bueno, Fabiana y todos los que hace muchos años vienen trabajando y tomando nota, y de hecho presentando estos borradores, estos anteproyectos. 8:38 minutos.